Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Hola chiquillos, son las 4:30 de hoy lunes 22 de agosto. Bienvenidos a la clase número 15 de Historia. Hola a los que ya están conectados y confírmenme que esté todo bien para que empecemos con la clase de hoy. Hola a los antiguos, a los nuevos también que se están integrando a las clases de Historia. Ya la última sesión yo les había comentado que íbamos a empezar un nuevo eje de historia. Hoy día empezamos con el eje de el mundo en perspectiva histórica. Eso implica entonces que ya dejamos historia de Chile, que fue todo el tiempo que estuvimos desde mayo cuando empezamos, que fue historia de Chile. Ya terminamos ese eje y vamos a partir hoy con una nueva temática que ya tiene que ver con la historia de Europa desde el siglo XX en adelante, desde Primera Guerra Mundial. Y ese es justamente el tema de hoy. Bien, gracias por la ayuda. Si estamos bien, vamos a partir de inmediato, chiquillos. La semana pasada me contaron que ya estaban trabajando con el tema de las preguntas por una herramienta que ustedes tienen en línea. Abajo sale ahí una opción para poder poner sus preguntas y al final yo las voy a proyectar aquí en la presentación para que la respondamos entre todos. Así que ocupen esa herramienta para que todos sepamos las preguntas que tienen y al final las respondamos, ¿sí? Ok. La clase anterior, que fue hace 2 semanas, recuerden que el lunes pasado fue feriado, así que no tuvimos clase, pero estábamos ya hablando sobre la última clase de Historia de Chile, que tenía que ver con los procesos económicos y su impacto en el espacio geográfico. Habíamos hablado del ciclo del salitre, de fines del siglo XIX, de la minería del cobre y la reforma agraria, cuál fue el proceso de expropiación de la tierra hacia la segunda mitad del siglo XX. Además, hablamos del modelo de industrialización por sustitución de importaciones en Chile, implementado desde 1930 aproximadamente en adelante. Hablamos de cuáles habían sido los focos industriales en Chile, dependiendo de las características de la región y de los recursos naturales que se encontraran. Y además hablamos del proceso económico actual que tiene que ver con la economía de mercado, la liberalización y su impacto en el mundo urbano y rural. Ya teniendo eso cerrado, ya vamos a partir con la clase de hoy día, que justamente, como ya les había comentado, es sobre Primera Guerra Mundial y el mundo entre guerras, 1914-1939. Ese es el periodo que comprende este primer tema de historia de Europa, pero lo vamos a dividir en partes porque es bastante largo y vamos a partir por la primera parte, donde vamos a cubrir los antecedentes y las características de la Primera Guerra Mundial. Vamos a describir el nuevo orden europeo de fin de siglo, la carrera imperialista y el reparto del mundo como antecedentes de la Primera Guerra Mundial. Y además vamos a caracterizar los principales rasgos de la Primera Guerra Mundial y su impacto en la Revolución Rusa. Es decir, tenemos 2 grandes temas aquí que empezar a revisar, que son Primera Guerra Mundial justamente y Revolución Rusa, que son los dos temas de hoy. Ya la próxima clase vemos el tema del periodo entre guerras y nos vamos ya con Segunda Guerra Mundial. Pero antes de eso,
tenemos que partir por las características del mundo hacia fines del siglo XIX, es decir, cómo se estaba configurando Europa en este periodo. Tenemos que hablar un poco sobre el contexto social y político que que se estaba desarrollando en Europa y que nos permite entender un poco qué estaba pasando y por qué se produjo finalmente una guerra con estas características. Es una guerra de alcance planetario, la primera, por eso tiene ese nombre, y la verdad es que siempre la pregunta ronda en torno a las razones de por qué, cómo se produjo un conflicto así de grande, cómo no hubo alguna solución anterior que evitara este desastre, por decirlo así. Y para poder intentar responder esas preguntas tenemos que hablar sobre cómo se estaba configurando la sociedad en este periodo, antes, hacia fines del siglo XIX, y hay dos procesos ahí bien característicos que dice relación con la revolución industrial y con el desarrollo del capitalismo como sistema económico en Europa. Por eso les traigo esta imagen que es una película de Chaplin que se llama Tiempos Modernos, una película clásica donde este actor retrata cómo se cambia la sociedad europea bajo los efectos de la revolución industrial. Sabemos que la revolución industrial es un proceso que se desarrolla desde mediados del siglo XVIII en Europa y que va recorriendo los distintos países, principalmente desde Gran Bretaña, y alcanza Francia, Alemania, con este proceso industrializador. Y eso está caracterizado por la modernización de las actividades económicas, por la introducción de nuevas herramientas de trabajo y todo lo que incide en las relaciones laborales de ese periodo. Tenemos el desarrollo de nuevas relaciones de trabajo caracterizadas por el salario, por el ajuste de los tiempos, por el establecimiento de una jornada laboral y por el desarrollo de ciertas condiciones laborales también que afectan a los trabajadores. Pero eso va a empezar un ciclo de desarrollo económico y de surgimiento de nuevas, entre comillas, clases sociales, que son la burguesía y el proletariado, o la clase obrera. La revolución industrial trae aparejado este crecimiento de la clase obrera en el mundo. Y se dice que el país pionero en este camino industrializador es Gran Bretaña. Que ese punto es seguido después por los demás países como Bélgica, como les decía, Francia, Alemania y posteriormente, como lo vamos a ver ahora, Japón, Estados Unidos y otros países. Ahora, ¿qué es lo importante de saber de esto? Que este proceso de revolución industrial, como les digo, trae un nuevo modelo económico que se va a implementar no solamente en Europa, sino que después se va a expandir hacia el resto del mundo, y que es el capitalismo, caracterizado por la importancia de las exportaciones, por la liberalización del comercio, la reducción de los impuestos y por un movimiento de capitales y por una inversión bancaria que va a ser bastante fuerte. Aquí lo importante entonces es la inversión privada y el Estado empieza a quedar con un rol más secundario, que fue también parte de lo que vimos nosotros las clases pasadas con respecto a la historia de Chile y al modelo económico que tenemos ahora. Bueno, el origen de ese modelo económico está justamente aquí, en este periodo, con la revolución industrial. Y eso va a traer algunas consecuencias, como la diferencia entre los países desarrollados y los países no desarrollados. Los países que se insertan de forma exitosa en este sistema capitalista y los países que comienzan a quedar detrás. ¿Cómo se entiende esta diferencia? Los países que se van a empezar a llamar desarrollados son aquellos que logran tener una industria manufacturera grande, poderosa, y que son capaces de exportar también productos a los demás países y por lo tanto tienen una economía más exitosa y estable. En cambio, los países que van a formar parte de los no desarrollados son aquellos que no pueden sustentar una industria potente y que se deben dedicar solamente a la exportación de sus materias primas, de sus recursos naturales, puesto que la otra actividad económica requiere de mucha inversión privada, de mucho capital que no existe o no es lo suficientemente alto
como para tener una industria fuerte. Por eso, estos países se dedican a la exportación de materias primas y tienen que importar, es decir, tienen que comprar bienes industriales u otras mercancías que son trabajadas en los países desarrollados. Este nuevo modelo económico capitalista es el que va a generar entonces esta diferencia entre países desarrollados y subdesarrollados, y además va a aumentar la competencia entre los países por alcanzar y por tener la mayor cantidad de bienes y de materias primas que son necesarias para la producción, que es la actividad que ustedes están viendo ahí en la imagen. Esa competencia entre los países se va a juntar junto con otros conflictos que los vamos a ver más adelante, pero que van a empezar a producir algunos roces entre países europeos. Ese es más o menos el mundo europeo, en realidad hacia fines del siglo XIX. Un mundo, como les digo, que está marcado por el desarrollo de la revolución industrial y el desarrollo del capitalismo. Esos dos procesos son esenciales, chiquillos, para entender por qué se empiezan a producir algunas rivalidades entre países que se van a arrastrar con el tiempo y que va a costar solucionar y que finalmente van a dar lugar a este conflicto que nosotros conocemos como la Primera Guerra Mundial. Es una de las aristas por las cuales ver este conflicto, pero hay muchas más explicaciones, también de corte político, de corte social, pero es necesario entender también el tema económico que está caracterizando a Europa en este periodo. Para los que están recién llegando, como Alexander, estamos en nuestra primera clase de El eje del mundo en perspectiva histórica. Ya pasamos a otro tema que es la historia de Europa y partimos con Primera Guerra Mundial. Ese es nuestro tema de hoy. Vamos a intentar abarcar los antecedentes, el desarrollo de la Primera Guerra Mundial y hablar un poco de Revolución Rusa. ¿Sí? Ok. ¿Estamos claros entonces? Recuerden la herramienta de las preguntas. Ya Ana Josefa pregunta si hay cambios este año en la materia PSU en el eje de Historia Universal. Este año no hay cambios con respecto al año pasado. Lo que sí, ya no me acuerdo qué año se implementó ese cambio de que se quitó todo lo que tenía que ver con siglo XVIII hacia atrás y en Historia Universal solamente tenemos de siglo XX hacia adelante. La materia es más corta que antes, que años anteriores, pero con respecto al año pasado es igual. ¿Sí? Ok, entonces estamos viendo el mapa de Europa antes de la Primera Guerra Mundial, caracterizado entonces, como ya están viendo ustedes, por la existencia de los grandes imperios. Eso es una de las características clave de este periodo y está directamente relacionado con este fenómeno del imperialismo y el colonialismo, que es lo que vamos a revisar hoy día. Yo ya les había contado que el Reino Unido es la conocida cuna de la Revolución Industrial, pero a medida que avanza el siglo XIX, termina el siglo XIX y comienza el siglo XX, otros países empiezan también a subirse a este proceso industrializador y se convierten en grandes potencias como Francia, como el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro también, y que empiezan a competir con Gran Bretaña en torno a este primer lugar de las potencias económicas. Aquí también se va a sumar Estados Unidos y Japón como nuevos grandes países o nuevas potencias económicas que se van a empezar a disputar lo que se conoce como el dominio mundial en la economía. Y lo importante en la definición de un imperio es que necesita el control de una extensa zona territorial como la que ustedes están viendo en el mapa. Y para eso se requiere una estabilidad no solamente política, sino que una estabilidad económica y requiere grandes cantidades de recursos. Por eso es que estos imperios tienen que extender sus fronteras y tienen que intentar establecer su dominio en la mayor cantidad de terreno posible. Eso es lo que se conoce como el fenómeno del imperialismo, que es característico de este periodo hacia fines del siglo XIX. Y
Por lo tanto, hay varias zonas en disputa que se van a convertir en las nuevas colonias de estos imperios. Y como se van dando cuenta, entonces el fenómeno del imperialismo y el colonialismo están juntos, están íntimamente relacionados en torno a las características del contexto en Europa a fines del siglo XIX y comienzos del XX. La búsqueda entonces de nuevas colonias se va a concentrar en las zonas que vamos a ver inmediatamente ahora. Pero quiero que se queden con esta imagen importante, porque este mapa previo a la Primera Guerra Mundial va a cambiar notoriamente ya cuando termine este conflicto. Y véanlo entonces, ahí tenemos el Imperio Ruso, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y lo que queda del Imperio Turco o el Imperio Otomano, que también está siendo debilitado en este periodo, pero subsiste aún como imperio. Ok. Entonces, si el imperialismo es un sistema de dominación político, social, económico, territorial, el colonialismo es su fundamento. No puede haber la idea de un imperio sin la existencia de estas colonias o territorios dominados por el país o la potencia en este caso. Y las zonas que se estaban disputando entonces en este periodo tienen que ver más que nada con el norte de África, con el Oriente Medio y parte de China, que eran territorios con grandes cantidades de recursos o de materias primas importantes para estas colonias, y también con una población que era necesaria y que se utilizaba muchas veces como mano de obra en los países industriales. Recordemos que aquí la clase obrera se ve fuertemente aumentada en torno a las necesidades de la industria pesada. Por lo tanto, el comercio está supeditado a las exigencias de esta industria pesada bajo el proceso de la revolución industrial. Así que por eso, no solamente las colonias son fuente de recursos económicos, sino que también son fuente de recursos humanos y de trabajadores. Así que estas zonas son las que se van a empezar a disputar hacia principios del siglo XX por los grandes países europeos, y ya están viendo, por ejemplo, en el norte de África, que son colonias principalmente dominadas por el Imperio Británico en morado, el Imperio Francia, como en el norte de África, Marruecos y Algeria, Italia también, que tiene la zona de Libia, y otras zonas que forman parte de las colonias. Esto es importante, puesto que va a reforzar algunos conflictos locales que ya se habían desarrollado con anterioridad en el siglo XIX, pero son nuevos conflictos que van a incrementar aún más y van a intensificar estas rivalidades entre los países. Quizá le estamos dando aquí un carácter mucho más económico a la Primera Guerra Mundial, como disputa entre territorios y por un sistema económico capitalista, pero también tiene que ver con otro tipo de problemas que se estaban suscitando en este periodo. Pero ya tenemos tres quizás elementos clave para entender cómo se estaba configurando la sociedad europea en este periodo, y que tiene que ver, resumiendo, para que lo tengamos claro, con la revolución industrial, el capitalismo, el imperialismo y el colonialismo como fenómenos políticos, sociales y económicos que están tensionándose en estos años, ¿sí? Bien, recuerden que están las preguntas, aquí las tengo anotadas, así que las vamos a responder en un rato más, ¿sí? Están anotadas. Bueno, aparte de estos grandes conflictos que ya caracterizamos, como les decía, hay otros conflictos locales que se habían desarrollado con anterioridad, pero que vienen a sumarse a este nuevo panorama, como por ejemplo la Guerra Franco-Prusiana en 1871, que trae como consecuencia más importante la unificación de Alemania en el Segundo Reich o el Segundo Reino. Y eso quiere decir que Alemania
se convierte en un país bastante fuerte hacia principios del siglo XX y que por lo tanto se suma a esta carrera por el dominio de los imperios, sumado a Gran Bretaña, sumado a Rusia y a otros grandes países que estaban dentro de ese juego. Esta guerra entonces trae, como les digo, la unificación de Alemania como antecedente, y además Francia pierde territorios importantes como Alsacia y Lorena, que no tiene tanta importancia en el sentido territorial, pero sí en un sentido de resentimiento por parte de la sociedad francesa, y que se va acumulando con el tiempo, y que levantan también consignas de recuperación de territorio, y que eso fomenta mucho más la idea del imperio, como habíamos hablado, y fomenta mucho más este fenómeno del colonialismo como problema. Así que la guerra franco-prusiana es uno de los conflictos que trae como consecuencia estos dos aspectos que forman parte de los antecedentes de la Primera Guerra Mundial. No antecedentes directos, pero sí como parte del contexto. Además, la península de los Balcanes, que es esa zona que ustedes están viendo aquí en este mapa, que es lo que rodea Italia, aquí, y que se acerca hacia el norte de África, es una zona que está en constante conflicto, sobre todo entre Rusia, Francia e Italia, por supuesto, por el control de esta península. Si se dan cuenta, este es un cruce directo entre Europa y el norte de África, donde están las colonias más importantes, que lo habíamos visto en el mapa anterior. Por lo tanto, es una zona estratégica, económicamente muy importante, que se va a disputar también entre varios de estos países, y que quieren tener el control sobre esa zona para poder tener los barcos y poder dominar fundamentalmente el comercio marítimo ahí, en esa zona. Eso permite, por supuesto, un fortalecimiento del imperio que tenga el control de la península de los Balcanes. Y además tenemos una rivalidad que se va a incrementar en este periodo entre Alemania y Gran Bretaña, que tiene que ver fundamentalmente con el desarrollo del armamento naval. Y cada uno de esos países empieza a invertir cada vez más en armamento y en recursos bélicos, por lo cual se va a desarrollar lo que conocemos como la paz armada, que es este periodo en que los países empiezan a invertir cada vez más en armamento militar y en preparación militar de su contingente, lo que va a producir una idea de una tensión permanente y constante que no explota todavía, pero que por eso tiene este nombre de paz armada. Es una paz pero tensionada, que está cada vez más tensionada. Es un contexto político, social, que empieza como a estirarse cada vez más y al final explota por todas estas razones que nosotros estamos viendo. Si bien a nosotros en general en el colegio nos enseñan que la Primera Guerra Mundial o las guerras en general tienen como un antecedente o una causa directa, lo que hay que entender es que hay un montón de factores que influyen, y que no influyen solamente el mismo año o un par de años antes, sino que vienen de décadas anteriores, como lo estamos viendo acá, y que se arrastran y se empiezan a juntar, pero con el tiempo. Es un periodo bastante extenso. Son varios factores ahí los que van incidiendo. Y esa es la idea que entendamos hoy día, de que hay bastantes factores, hay conflictos locales y hay fenómenos transversales que son los que explican cómo se llega entonces a una guerra de estos alcances. ¿Sí? Y por último, tenemos que el nacionalismo como expresión social existe ya desde mediados del siglo XIX, a partir de 1850. Los países que forman parte de los imperios, como lo que están viendo ustedes aquí en la imagen, países como Bulgaria, Serbia, Montenegro, Albania, Croacia, que forman parte del imperio austrohúngaro, son países que empiezan a exigir la independencia del imperio y quieren constituirse como naciones autónomas. Ese es una corriente social y política bastante extendida en el tiempo, pero que se va a incrementar y se va a intensificar en algunos países
que es lo que va a tensionar también cada vez más la idea del imperio y del imperialismo, y que la idea de los imperios entonces es detener el avance del nacionalismo a toda costa, pero es un fenómeno que no se puede evitar y que se está desarrollando en estos países que quieren independizarse y acabar con esta idea del imperio. Para los que es su primera clase, esta clase dura 1 hora, de 4:30 a 5:30. Tenemos una primera parte de contenido, que es la que estamos viendo ahora, y el último ratito pasamos a los ejercicios. Los demás ya saben un poco cuál es esta dinámica. ¿Sí? Ok. Y estábamos hablando entonces lo último, que es el nacionalismo, que se empieza a intensificar y que en los pueblos, y que empiezan a exigir la independencia de los imperios. Ahí hay reivindicaciones por parte de estos países. Y todos estos factores se convierten en antecedentes, podríamos decir, de la Primera Guerra Mundial. Por eso es una guerra quizás tan compleja y tan grande. Quizás no duró tanto tiempo, pero trae consecuencias bastante importantes, y en realidad es el resultado de muchos fenómenos que son los que se están dando lugar aquí en este periodo. Bueno, ¿cómo empezó la Primera Guerra Mundial? Yo les había dicho que en general a uno le enseñan siempre de una causa directa o de uno de los antecedentes de la Primera Guerra Mundial. Y eso es justamente lo que ustedes están viendo acá. Quizá ya ustedes lo habían escuchado antes o se los habían enseñado, que es el atentado contra el heredero del Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando, en Sarajevo, que es la capital de Serbia. Serbia es uno de los países que era parte del Imperio Austrohúngaro, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y es uno de los países donde estaba bastante potente el tema del nacionalismo. Eso provoca que un grupo armado, que se conoció como Mano Negra, se adjudicara el atentado contra el heredero del Imperio Austrohúngaro, el que visitó Sarajevo en junio de 1914, el 13 de junio de 1914 me parece. Él hace una visita a la capital de Serbia justo en un día que era bastante sensible para los habitantes y para los nacionalistas serbios. Se celebraba una fiesta, una conmemoración de una batalla contra el Imperio Otomano. Así que era una fecha bastante importante para el pueblo serbio, y finalmente se termina con la vida de Francisco Fernando y de su esposa. Y eso es lo que se entiende como la causa directa de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque después de este atentado, Austro-Hungría reacciona declarando la guerra a Serbia. Antes de declarar la guerra a Serbia, le envían un ultimátum, en el fondo amenazando un poco a Serbia y tratando de que se disculpara o que se hiciera alguna acción reparatoria para este atentado. Como Serbia no responde, al mes siguiente, en julio de 1914, Austro-Hungría declara la guerra a Serbia. Y esa declaración de guerra es lo que podemos conocer como el antecedente directo o inmediato de la Primera Guerra Mundial. Porque después, si bien esta guerra se podría considerar como local, solamente hasta ahora están involucrados Austro-Hungría y Serbia, que forma parte del Imperio Austrohúngaro, se empieza a expandir y se empiezan a desarrollar las relaciones de influencia que estaban marcando a Europa en el periodo anterior. No sé si me entienden. Es una guerra que quizás partió de manera local, pero que empieza a involucrar a todas las demás potencias, puesto que todas estaban relacionadas entre sí, como aliados o como enemigos, pero eran todos parte de un sistema de alianza. Y ese sistema de alianza es el que se activa con esta declaración de guerra por parte de Austro-Hungría a Serbia. Austro-Hungría quiere declarar la guerra a Serbia por este atentado, pero tiene miedo de que Rusia, que es un aliado de Serbia, se involucre con esta declaración. Por eso le pide ayuda a Alemania. Y Alemania se apoya a Austro-Hungría en esta declaración de guerra. Y al enterarse de este llamado al conflicto, Rusia también activa su preparación militar y moviliza sus ejércitos. Entonces se van dando cuenta de que ese conflicto pequeño quizá
se va expandiendo y va involucrando a las demás potencias, ¿sí? Y claro, como me dice Alexander, en pocos días ya la guerra estaba lista. Ya se involucró Alemania, ya se involucró Rusia y se empieza a involucrar también Gran Bretaña, puesto que se quiere invadir Bélgica y para invadir Bélgica hay que pasar por Gran Bretaña, hay que pasar por Francia, bueno, y empiezan a involucrarse todos estos países. Rusia tenía un contingente bastante potente en términos militares, por lo tanto, cuando Rusia moviliza sus ejércitos, eso se convierte en una amenaza para el resto de los países. Y Alemania también está armada, como dice Tristán, hasta los dientes, porque tenía esta carrera también armamentista, se podría decir, con Gran Bretaña, que también estaba muy armada y tenía una inversión militar bastante potente. Había invertido mucho en armamento y eso es lo que vimos que se conoció como paz armada. Entonces, cuando se movilizan los contingentes y cuando se activan los protocolos de guerra, están todos bastante preparados y en la guerra alcanza estos ribetes o estas características tan grandes. ¿Se entiende? Perfecto. Ahí está entonces este sistema de alianzas que les había contado, partiendo por el Imperio Austrohúngaro, que es quizás el foco del conflicto, o es como el culpable de la guerra, si bien en la guerra no hay culpables, o quizás todos son culpables en algún sentido, pero el Imperio Austrohúngaro tiene como aliado al Imperio Alemán y a Italia, que son lo que conforman la llamada Triple Alianza, y por otra parte, el Imperio Ruso, Francia y el Reino Unido están formando esta Triple Entente. Por lo tanto, se dan cuenta de que aquí ya en 1914, ya en julio de 1914, todas las potencias, las grandes potencias de Europa ya están involucradas en una guerra, en esta guerra mundial, o una gran guerra, como se conoció en ese periodo. Como les digo, es una guerra, como me habían dicho, también es una guerra que parte muy rápidamente, no dura tanto tiempo, aunque 3 años es bastante quizás, pero dura no tanto como la Segunda Guerra Mundial, pero sí tiene un impacto a nivel mundial que no tiene antecedentes, no tiene ninguna comparación. Es una guerra de alcance mundial que tiene una cantidad de muertos y una cantidad de heridos no conocida en otro conflicto anterior. Y eso también tiene que ver con este panorama que ustedes están viendo acá, de que la mayoría de las potencias que ya estaban siendo bastante grandes en este periodo, que ya tenían una economía capitalista desarrollada, que ya tenían una industria muy potente y que por lo tanto su economía estaba bastante estabilizada y habían crecido de forma tal que el involucrarse en una guerra ya iba a ser de un alto impacto. Sobre todo también por las colonias que estaban protegiendo y que estaban resguardando sus intereses. Por lo tanto, al defender esos intereses económicos, políticos, es una guerra bastante cruda, bastante dañina, bastante destructiva, que no tiene parangón, no tiene antecedentes previos en cuanto a su impacto. Este sistema de alianza se había formado antes, tenemos ya unas alianzas previas, pero como les digo, se activan con la Primera Guerra Mundial. Recordemos entonces que esta visita de Francisco Fernando se produjo en junio de 1914 y la guerra ya estaba declarada entre el Imperio Austrohúngaro y Serbia en julio, recién un mes después. Y en agosto se activa ya el sistema de alianzas posterior y ya están involucradas la mayoría de las potencias, ¿sí? Anuel pregunta cuál es la Triple Entente. Y la Triple Entente, como estás viendo en el mapa, es del color un poquito más naranjo. Está compuesta por el Imperio Ruso, Francia y Gran Bretaña. Se van a unir otros países como Serbia, que después va a formar parte de la Triple Entente. Pero estas son las alianzas originales. Y ya tenemos desatada entonces la Primera Guerra Mundial, que está dividida tradicionalmente en 2 etapas, que es la guerra de movimientos o la guerra relámpago, y la guerra de posiciones o la guerra de trincheras. Si bien esto es más un detalle que información que tengan que retener como parte del contenido,
pero se los traigo para que tengamos claro que es una guerra que parte primero con ataques directos, por eso se llama guerra relámpago, ataques directos a ciudades o capitales estratégicas, ataques aéreos sobre todo, y ahí donde se despliegan toda la tecnología y todas las nuevas herramientas y las nuevas invenciones que se habían desarrollado en el periodo anterior gracias a la revolución industrial. Y luego esa guerra ya toma ribetes más permanentes, donde los ejércitos se van a apostar en las fronteras de los territorios, en estas trincheras o en estos pasillos en la tierra donde se resguardan los ejércitos, y van a hacer ataques más permanentes, ataques más de más larga duración y que se van a desarrollar principalmente por tierra. ¿Quieren volver a la conformación de las alianzas? Para que lo tengan ahí en cuenta. Igual el video ustedes lo van a tener en YouTube para que después puedan volver cuando quieran al mapa. Pero tenemos la triple alianza formada por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia, y la triple entente formada por el Reino Unido, Gran Bretaña, Francia y Rusia. Ahí ustedes también lo están respondiendo. Entonces, la Primera Guerra Mundial está caracterizada, como les digo, por la aplicación de estas nuevas tecnologías. Es una guerra donde la tecnología desarrollada durante la Revolución Industrial se llega a aplicar aquí en este contexto a través de estas dos técnicas, como dice Proudhon, la Blitzkrieg o la guerra relámpago, y la guerra de posiciones o la guerra de trincheras. Vamos a pasar rápidamente con esto porque, como les digo, es un contenido más específico que yo les traigo, pero para que tengamos en cuenta. Pero lo importante aquí es tener en consideración que el impacto, como les digo, de esta guerra es muy grande, y las preguntas que les van a aparecer, sobre todo en la prueba, tienen que ver más que nada con eso. Y tienen que ver con los procesos que vimos económicos y sociales, políticos, del periodo anterior. Esos son donde se concentra la mayor cantidad de preguntas. Con el imperialismo, el colonialismo, la revolución industrial, el capitalismo, etc. Esos son el contenido más importante. Y si ya vimos el mapa previo a la Primera Guerra Mundial, que si se acuerdan estaba caracterizado por el predominio de los imperios, ahora tenemos que después de la Primera Guerra Mundial tenemos la modificación del mapa europeo, donde ya los imperios ya no existen como tal, sino que están sustituidos por países independientes, donde ya la idea del imperio entonces se quiebra y tenemos el desarrollo de los países independientes. Se dan cuenta de aquí de las diferencias. El imperio austrohúngaro ya da lugar a los países como Austria y Hungría separados, Checoslovaquia, tenemos aquí, y el imperio alemán también da lugar a Alemania como nación independiente. Ese es uno de los grandes cambios que se producen con la Primera Guerra Mundial. Y dentro de ese conflicto vamos a ver otro de los fenómenos importantes que, si se van dando cuenta aquí en el mapa, gran parte de Europa del Este, que estaba formada por el Imperio Ruso, ya después de la Primera Guerra Mundial da lugar a la Unión Soviética, y ese es uno de los grandes cambios de principios del siglo XX, que es lo último como parte de la materia que vamos a ver hoy día. Y eso se conoce como la Revolución Rusa. ¿Qué ocurre entre medio, donde el Imperio Ruso había movilizado sus ejércitos, como habíamos visto, y estaba apoyando a Serbia originalmente con esta declaración de guerra por parte del Imperio Austrohúngaro? Ahí también, más que un apoyo a Serbia, también hay un interés económico, por supuesto, detrás, donde Rusia también quiere proteger su predominio sobre la zona de los Balcanes y sobre este paso marítimo importante. Entonces, la Revolución Rusa es un proceso que corta quizá un poco este
este proceso, pero para entender por qué se produce este acontecimiento tan importante en la historia de Europa y que es uno de los grandes acontecimientos del siglo XX. Tenemos que entender qué estaba ocurriendo en Rusia hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que es un poco con lo que partimos en la clase de hoy, cómo se está caracterizando Europa también en este periodo, y que es un paso fundamental que hay que entender antes de analizar cualquier fenómeno. Tenemos que entender cómo está caracterizada la sociedad para responder esta pregunta que nos hicimos al inicio también, de por qué ocurren estas guerras, por qué ocurrió la Revolución Rusa y por qué se desarrollan estos acontecimientos. La imagen que ustedes están viendo es del zar Nicolás II y su familia, donde una de sus hijas es justamente Anastasia, como me están preguntando aquí en el chat, donde se basó la película de Disney, en la historia de esta niña que se dice que fue una de las únicas sobrevivientes al ataque al Palacio Real o al Palacio de Invierno durante la Revolución Rusa. Y que, ¿por qué es esta imagen? Porque es el último de los imperios que domina Rusia y que está compuesta por el zar Nicolás II y su familia. Tenemos que hacia principios del siglo XX Rusia está regida por una monarquía absoluta, donde donde la clase militar es bastante importante, donde hay una burocracia muy potente y donde el zar gobierna casi con un control absoluto de la población y donde no hay muchas libertades y no hay mucho movimiento ni integración de las clases sociales. Y es un país o un imperio tan grande, pero que su terreno está compuesto mayoritariamente por la población rural o por el campo. Tenemos casi un 80% de población rural, pero donde se están desarrollando focos industriales gracias al proceso de la revolución industrial, concentrados en algunas de las principales ciudades de Rusia, como Moscú, y que concentran la actividad industrial. Rusia llegó a ser la quinta potencia mundial en 1900 y por lo tanto hay un desfase, aquí hay una contradicción quizás entre el desarrollo de la revolución industrial y el atraso que presentan algunas de las grandes zonas en Rusia que todavía viven en el mundo rural y sin la existencia de las tecnologías que están disfrutando, entre comillas, otros países europeos. Pero gracias al proceso de la revolución industrial, Rusia logra insertarse como potencia en este panorama europeo y comienzan a crecer las clases obreras y los sectores medios. Las clases obreras, los trabajadores, empiezan a exigir la democratización de la sociedad en Rusia y empiezan a exigir su participación en las instituciones políticas rusas, que, como les digo, está bastante cerrado y bloqueado por esta monarquía absoluta. Y, por lo tanto, tenemos que estos sectores medios caracterizados por los primeros profesionales liberales, por los abogados, médicos y junto a la clase obrera, empiezan a desarrollar un movimiento concentrado sobre todo en las ciudades que exigen la apertura del sistema político en Rusia. Y eso sumado a una crisis social y económica empiezan a desestabilizar la monarquía en Rusia y empiezan a hacer tambalear un poco esta monarquía del zar Nicolás II. Me preguntan si la Revolución Rusa afectó en parte a Chile. La Revolución Rusa afecta a Latinoamérica en general. Y una de las primeras alianzas que existen ahí entre el comunismo soviético y Latinoamérica es Cuba. Y desde Cuba se expande la revolución del comunismo hacia países como Chile. Así que la Revolución Rusa es un acontecimiento de importancia mundial que afecta, por supuesto, a nuestro país hacia la década del 70. ¿Sí? Gracias a la Revolución Rusa, entonces, ¿qué ocurre? Hacia 1917 se exige la salida del zar Nicolás II del gobierno y se instala un gobierno provisional donde la idea es transitar hacia una monarquía constitucional, donde existan leyes
que amparen a los grupos medios, a las clases obreras, y que instalen un gobierno caracterizado por una república democrática. Esa es la idea. Pero lo importante aquí es que en las ciudades se empiezan a organizar en los sectores medios y sobre todo la clase obrera, en los soviets, en los consejos, en delegaciones y en grandes asambleas conocidas como soviets, que gracias a la influencia de las ideologías como el marxismo y el comunismo, van a empezar a tener una importancia política cada vez mayor. La Revolución Rusa podemos dividirla en dos, en la Revolución de Febrero y en la Revolución de Octubre, donde ya se acaba con la monarquía absoluta y se instala un gobierno de tipo comunista, que es el que va a expandirse sobre los otros países y que va a extender una influencia bastante grande, que es la pregunta que ustedes me estaban haciendo. Justamente, ese nuevo modelo comunista, pionero en Rusia, va a competir con el capitalismo y con la democracia liberal de los países europeos. Por eso es importante, porque va a marcar la rivalidad entre las grandes potencias y va a marcar la división del mundo en dos sistemas políticos y económicos opuestos. El capitalismo y la democracia liberal por un lado, y el comunismo y el socialismo por otro lado. Bueno, en la Revolución de Febrero tenemos el desarrollo del partido bolchevique, donde tenemos estos grandes personajes como Trotsky y Lenin, que son los artífices de esta ideología comunista. Y el primero de los personajes que están viendo ustedes, Alexander Kerensky, que se convierte en el primer ministro del gobierno provisional, este gobierno temporal que va a reemplazar al zar Nicolás II y que supuestamente va a llevar a cabo un gobierno de transición para abrir el sistema político en Rusia. Vamos a especificar bien qué significa este modelo comunista, pero para responder la pregunta que me están haciendo. Pero el partido bolchevique, que es el que plantea la instalación de un modelo comunista en Rusia, lo que quiere es entregarle el poder político a los trabajadores, es decir, instaurar lo que se conoce como la dictadura del proletariado, que sea la clase obrera, que sean los trabajadores urbanos y los obreros principalmente, los que se tomen el poder y lo manejen en base a sus propios intereses. Ese es uno de los pilares del comunismo. Segundo, que la tierra y el campo, que caracteriza a bastante de la propiedad en Rusia, sea controlada de forma comunitaria, es decir, pertenezca a los trabajadores y no a ciertas personas y no a manos de privados. Y la idea es acabar con este modelo de monarquía y, como les digo, otra de las grandes cláusulas de este gobierno es justamente lo que me está diciendo Víctor, que es donde el Estado tenga un papel central en la planificación de la economía. Ese es un tercer pilar de este modelo comunista. La idea es que el Estado sea un Estado benefactor, que se preocupe de la economía y de la gestión de los recursos y se intente llegar a una igualdad social que permita una sociedad socialista en términos más específicos. Esa es la idea. Y en una segunda etapa, la idea es, por supuesto, pasarle el control del poder a los soviets, que son estas asambleas de trabajadores. Y la Revolución de Octubre, o en noviembre de 1917, los soviets se toman el Palacio de Invierno, donde permanecía todavía el zar Nicolás II y su familia, y finalmente se expulsan del país y termina por imponerse este nuevo sistema a cargo de Lenin, que va a llevar la primera etapa de la Revolución Rusa. Porque es un acontecimiento que nosotros revisamos en historia y que es importante en términos de contenido para la PSU, puesto que la Revolución Rusa va a traer el primer antecedente de un sistema distinto en Europa, sobre todo en Europa del Este,
y que es la cuna de un nuevo sistema político y económico que va a disputar su papel con el capitalismo. Esa es la gran importancia de la Revolución Rusa. Es la existencia de estos dos sistemas que van a llevar a cabo un conflicto bastante importante durante la segunda mitad del siglo XX. Por eso es importante. Y esto finalmente ya se expresa en la formación de la Unión Soviética o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1923, que tal como dice el nombre, la idea es instaurar distintas repúblicas soviéticas comunistas y donde se vayan agregando distintos países. Es así como la Unión Soviética empieza a expandirse cada vez más y hacia 1940, como ustedes ven ahí, tienen gran parte de Europa del Este bajo su dominio. Por eso se convierte en una nueva potencia mundial que, como vamos a ver más adelante, se va a disputar el poder con Estados Unidos y van a ser las dos grandes potencias mundiales. Pero eso viene después. Primero, entender entonces qué ocurre con la Primera Guerra Mundial y qué ocurre con este proceso paralelo que es de la Revolución Rusa. ¿Sí? La foto no es si es de una escena de la película, pero la verdad no lo tengo muy, muy claro. Pero pasemos entonces a los ejercicios. Antes de eso, vamos a ver algunas de las preguntas que están haciendo, que ya hicieron aquí en el chat. Y que una de ellas, de Cristian, que dice, ¿qué papel tuvo Bélgica durante este periodo? Una pregunta importante, puesto que Bélgica es el país como fronterizo para invadir Francia por parte de Alemania. Entonces, para poder invadir Francia había que pasar por Bélgica. Por lo tanto, Bélgica se convierte como en un paso o en un lugar de tránsito entre uno y otro país. Esa es la importancia que tuvo Bélgica durante este periodo y hace que en realidad más que voluntariamente, sino que más que por coincidencia, Bélgica se involucre en este conflicto. ¿Sí? Y otra de las preguntas de Alexander, si la Primera Guerra Mundial es la época de Hitler, Mussolini, Stalin o nada que ver. Esta Primera Guerra Mundial termina con Alemania absolutamente derrotada y absolutamente resentida por haber perdido bastantes territorios y además porque se la culpó, entre comillas, de los costos de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, cuando se termina la Primera Guerra Mundial, se firma el Tratado de Versalles y las potencias vencedoras, que son Gran Bretaña, Francia, Italia, culpan y responsabilizan a Alemania de la Primera Guerra Mundial y hacen que Alemania tenga que pagar los costos de la guerra. Por lo tanto, se le carga bastante la mano a Alemania. Y es una de las razones que permiten explicar el ascenso de Hitler al poder. Hitler promete que Alemania va a recuperar su lugar como potencia mundial. Y eso es lo que permite el ascenso del fascismo y del nazismo en estos países. En Italia pasa un poco lo mismo. Así que en la época de Hitler y Mussolini es más que nada del periodo entre guerras, que viene después de la Primera Guerra Mundial, entre la primera y la segunda. ¿Sí? Bien. Otra pregunta que dice si el proceso de colonización es de la misma forma como ocurrió entre América y España. Si bien son procesos absolutamente distintos y tienen motivaciones diferentes, el proceso de conquista de América tiene en otro periodo anterior, pero podríamos decir que la búsqueda de colonias y el proceso de dominio de distintas colonias también tiene intereses económicos y políticos que podríamos hacer calzar un poco con el proceso de conquista de América. España también necesitaba materias primas, España también necesitaba nuevos territorios para fortalecer su idea de fortalecer la corona, fortalecer la monarquía. Y en el caso del imperialismo de fines del siglo XIX,
también se busca más o menos lo mismo, se busca fortalecer la idea del imperio. Ahí podríamos quizás establecer un símil. ¿Sí? Y vamos a ver una última pregunta para que pasemos a los ejercicios, ya no nos queda mucho tiempo. Aquí dice, el término guerra mundial fue acuñado durante o después de la guerra. Por si mal recuerdo, en el resto del mundo se le conocía como guerra europea. Estos términos van naciendo generalmente después de los procesos, porque cuando ya uno ve los alcances y las características que tuvo, los historiadores o los políticos o distintos sujetos van estudiando estos procesos. Y gracias a los grandes alcances que tuvo, es que se empezó a conocer como la Gran Guerra, o Guerra Europea, o Guerra Mundial. Y como decíamos antes, como no tuvo alguna comparación en términos de su impacto antes, Daniel, por eso es que se le pone Primera Guerra Mundial, porque no hay comparación con otra guerra que haya tenido esas características. ¿Sí? Bien. Ok. Entonces, pasemos al primer ejercicio, que dice lo siguiente. Las últimas décadas del siglo XIX marcaron un giro decisivo en la historia mundial con el desarrollo del imperialismo. Entre sus características dentro de los países de Europa es correcto mencionar: 1. La penetración en Asia y África para acaparar la mayor cantidad de tierras. 2. La división del mundo en áreas estratégicas según la concentración de capital. 3. El establecimiento de una estructura económica competitiva. A, solo 2, B, solo 3, C, 1 y 2, D, 1 y 3, E, 1, 2 y 3. Connie ya se fue al tiro por la alternativa D. Se dan cuenta de que esta pregunta tiene que ver con lo que hablábamos al principio, tiene que ver con la conformación de la sociedad en Europa y de los países, y está preguntando por cuáles son las características de esa sociedad de los países de Europa en las últimas décadas del siglo XIX. Lo mismo que ya habíamos hablado en clases anteriores, de que hay que fijarse siempre en el contexto de la pregunta. Está preguntando por las últimas décadas del siglo XIX, que es el periodo que vimos al principio de la clase. Y además dice que está marcada por el desarrollo del imperialismo. Por lo tanto, la pregunta está enfocada hacia las características del imperialismo en Europa. ¿Por qué se caracteriza? Y están respondiendo la alternativa A, alternativa D, alternativa E. Parece que no hay mucho acuerdo aquí en esta pregunta. Seba está diciendo D. Y vamos a ver que la alternativa correcta es la alternativa E, justamente. Ahí Alexander y Vanessa parece que estaban en lo correcto. Todas las alternativas son correctas porque algunos están descartando quizás la alternativa, los que respondieron a la alternativa D, descartaron la 2, la división del mundo en áreas estratégicas según la concentración de capital. Y como habíamos visto, el imperialismo era un fenómeno que estaba acompañado también con la industrialización y con el establecimiento del capitalismo, ¿sí? Para los que, como Víctor, que quizá no estaban seguros de las alternativas, hay que desglosar un poco las palabras que tienen las preguntas para ir entendiendo. Por ejemplo, la 1 dice la penetración en Asia y África para acaparar la mayor cantidad de tierras. Ya habíamos visto que el imperialismo está directamente relacionado con el colonialismo y eso implicaba que los países de Europa fueran a intentar establecer su influencia en algunos países de Asia y África. Sobre todo tenemos China, Marruecos, Algeria, el norte de África, y habíamos visto que esas se convertían en las principales
en las principales colonias. Por lo tanto, la penetración en Asia y África para acaparar la mayor cantidad de tierras, es una característica clave del imperialismo para poder mantener esa idea de imperio, ¿sí? Y la segunda, que habla de la división del mundo en áreas estratégicas según la concentración de capital, claro, también se ve quizás como una frase un poco compleja, pero tiene que ver con lo que habíamos dicho también, de que el mundo se empieza a dividir entre estos países industrializados, desarrollados, y los países no desarrollados o subdesarrollados, y que se convierten en las colonias de los países industriales. Eso implica entonces que el mundo se empieza a dividir en este periodo, ¿se entiende, chiquillos? Y eso está marcado por la concentración de capital, es decir, por los países que tienen mayor o menor inversiones y que por lo tanto manejan la mayor cantidad de industrias y de materias primas, ¿se entiende? Por eso el imperialismo trae también esta división del mundo, era algo que habíamos visto al principio. Y además, la tercera también es correcta, que ya ustedes parece que también lo tenían más o menos claro, el establecimiento de una estructura económica competitiva. El imperialismo está marcado por la competencia entre los países. Por lo tanto, también hay una estructura económica competitiva ahí bastante grande. Quizás aquí en esta pregunta la redacción es lo que puede complicar o cómo están escritas las alternativas, pero si las van desglosando y las van entendiendo, se van dando cuenta de que son características clave del imperialismo en este periodo, ¿sí? Las colonias o el colonialismo, el capital o el capitalismo y la competencia o una estructura competitiva, que son características clave de este periodo y que ya las habíamos visto, ¿sí? Pasemos al segundo. Dice, una serie de factores posibilitaron el conflicto bélico iniciado en Europa en 1914, conocido como Gran Guerra Europea o Primera Guerra Mundial. De los siguientes fenómenos históricos se considera o consideran como antecedentes históricos el o los siguientes. 1. La disputa entre los imperios ruso y austrohúngaro por la zona de los Balcanes. 2. La acelerada expansión territorial de Estados Unidos hacia el oeste de su territorio. 3. La rivalidad económica y naval entre Gran Bretaña y el Imperio Alemán. A, solo 1, B, solo 2, C, 1 y 2, D, 1 y 3, E, 1, 2 y 3. Veamos entonces, están contestando la mayoría la alternativa D. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí parece que están todos de acuerdo en la alternativa D, entonces 1 y 3. Fíjense solo como un tip que creo que ya yo se los había comentado en otra clase. Cuando ustedes tienen estas preguntas de 1, 2 y 3, que son bien características de la PSU, y tienen que ir quizás descartando, entre comillas, un poco cuál es cuál, se pueden fijar que, por ejemplo, la alternativa 1 está presente en 4 de las 5 opciones. Por lo tanto, es muy probable que la alternativa 1 ya sea correcta. Es una forma quizás de adelantarse un poco a la respuesta, pero para que se vayan fijando también cuando uno se enfrenta a una pregunta, traten de verla también en su conjunto, en su totalidad. De repente a ustedes les pasa que intentan responder muy rápido. Y si bien no tienen tanto tiempo para responder la pregunta, pero lo importante, siempre yo les digo que en el enunciado, o sea, aquí, están todas las claves de la pregunta, ¿sí? Está el tiempo, está el periodo, está todo. Si bien, claro, es una estrategia que quizá puede ser un poco, uno no se puede adelantar a la respuesta, pero es algo para que observen un poco la pregunta y quizás si tienen dudas, por ejemplo, si en la 1 están casi seguros que es, pero no tienen muy bien la seguridad, se pueden ir a la respuesta y se dan cuenta de que está en la mayoría de las preguntas. Por lo tanto, se les puede aclarar un poco la duda ahí. Y ya se me había corrido aquí la respuesta y justamente la alternativa correcta es la alternativa D, justamente. La alternativa D, la 1 y 3, que la mayoría la estaba diciendo,
es la correcta, puesto que ya sabemos que la 1 y la 3 son características clave y antecedentes de la Primera Guerra Mundial. La disputa entre los imperios ruso y austrohúngaro por la zona de los Balcanes. Ya habíamos visto que la península de los Balcanes era una zona estratégica, económicamente muy importante. Era el paso marítimo entre Europa y África, por lo tanto, se disputaba entre estos imperios, se disputaba su dominio y esa era una causa de la Primera Guerra Mundial. Esa es correcta. Y la alternativa 3, la rivalidad económica y naval entre Gran Bretaña y el Imperio Alemán, era lo conocido como paz armada, que habíamos visto como uno de los conflictos locales del periodo y que también era causa de la Primera Guerra Mundial. La alternativa 2 dice la acelerada expansión territorial de Estados Unidos hacia el oeste de su territorio. Y ya les había comentado que Estados Unidos participa en la guerra, pero de forma posterior. Así que si bien Estados Unidos es un factor clave de la Primera Guerra Mundial, no tiene que ver con la pregunta, puesto que no se considera como antecedente de la Primera Guerra Mundial. Y la pregunta aquí está guiada a los antecedentes de la Primera Guerra Mundial. ¿Se entiende la diferencia? La alternativa 2 justamente es un distractor, como dice Víctor. Bien. Y chiquillos, para no extendernos más, puesto que ya se nos fue un poco el tiempo, vamos a terminar con el último de los ejercicios, la última pregunta, que dice lo siguiente. En 1917, durante la Primera Guerra Mundial, estalló la revolución bolchevique en Rusia. El miedo a la expansión de esta revolución fue común en numerosos gobiernos europeos, los cuales A. Establecieron un cerco en torno a Rusia y apoyaron a los grupos contrarrevolucionarios. B. Obligaron el retiro de Rusia de la guerra para aplacar y debilitar el fervor revolucionario. C. Restringieron el comercio de exportación de Rusia para conflictuarla económicamente. D. Nombraron a Polonia como estado neutral entre Rusia y Alemania. E. Redujeron territorialmente a Rusia, quitándole los territorios del mar Báltico. Esta es una pregunta que quizá no tocamos hoy día como materia, pero es importante en términos de los alcances de la Revolución Rusa en el mundo y cómo reacciona el resto de los países europeos, que yo les había comentado, se habían convertido en enemigos del comunismo y del comunismo soviético, lo consideraban como una amenaza. Por lo tanto, se genera un miedo a la expansión de esta Revolución Rusa, que efectivamente se expande por los demás países de Europa y también por Latinoamérica, como el ejemplo de la Revolución Cubana es una clara influencia de la Revolución Rusa. Por lo tanto, la pregunta va por cuál es la medida que toman los países europeos, enemigos del comunismo soviético, para intentar detener el avance de la Revolución Rusa. Y Tristán dice C, los demás dicen A, como Alexander, Javier, Daniel, Víctor, van por la alternativa A. Y justamente la alternativa correcta es la alternativa A. Se intenta bloquear a Rusia en términos políticos, establecer un cerco en torno a Rusia y apoyar a los grupos contrarrevolucionarios, es decir, los que eran enemigos de la Revolución Rusa y querían volver al estado anterior, monarquía absoluta, volver al gobierno de los reyes. Y esa es la respuesta correcta. En las demás, por ejemplo, obligar al retiro de Rusia de la guerra. El retiro de la Rusia no fue obligado, sino que Rusia tomó esa decisión para poder aplacar un poco el proceso interno que se estaba llevando a cabo, pero no fue una obligación ni fue impuesta por algún país externo. Y tampoco se restringe el comercio de exportación de Rusia, sino que la Rusia, como es potencia industrial, sigue desarrollando su actividad económica, pero la idea es establecer un cerco político en torno a ese país. Y Polonia no es estado neutral, sino que formaba parte de la Unión Soviética, y además tampoco se reduce territorialmente a Rusia, sino que al contrario, la formación de la Unión Soviética hace que el anterior imperio ruso
cada vez más ahora como Unión Soviética, ¿sí? Hacia 1923, cuando se forma la Unión Soviética. Bien, chicos, vamos a ir terminando, entonces nos pasamos un poco de la hora, les pido disculpas. Quizá era mucha materia por ver hoy día. Un poco entonces, hoy día hablamos sobre la sociedad europea a fines del siglo XIX, cuáles eran los principales fenómenos históricos que habían marcado a Europa durante este periodo. Vimos los antecedentes de la Primera Guerra Mundial, vimos cuáles habían sido sus principales características, cuáles son los países en conflicto, cuáles son las alianzas que se forman, y por último vimos cuáles eran las principales características de la Revolución Rusa y cuál es su importancia en este periodo, además. ¿Sí? Si hay alguna pregunta que tengamos que ver, que proyectar antes de terminar, recuerden que hay una opción ahí abajito de ustedes para hacer sus preguntas. Igual yo estoy mirando el chat y estoy mirando las preguntas que algunas ya las intentamos responder aquí. Y la idea es, como dice Seba, tener la mayor cantidad de ejercicios posible. Y vamos a mostrar una última pregunta que yo ya les había dicho que había presentado Ana Josefa, de si hay cambios este año en la materia PSU en el eje de Historia Universal. Para que quede claro, con respecto al año pasado, el eje de Historia Universal se mantiene, es decir, los contenidos que entran son desde Primera Guerra Mundial, desde lo que vimos hoy día, en adelante, hasta Segunda Guerra Mundial y todo el siglo XX. Eso es lo que comprende ahora la PSU en materia de Historia Universal. No tenemos, como era antes, que se veía más contenido, sino que ahora está enfocado aquí en el siglo XX. ¿Sí? Y hay otra pregunta por aquí importante, acá, que dice, ¿cuáles fueron las principales consecuencias de la Primera Guerra Mundial en Chile? Y vimos que en Chile, sobre todo, se afecta económicamente por la Primera Guerra Mundial. Al empezar la Primera Guerra Mundial, los países demandaban bastante cantidad de minerales a Chile, como el salitre, que era el principal recurso de exportación que tenía la economía nacional en ese momento. Y luego de la guerra, cuando los países están devastados económicamente y tienen que recuperarse, detienen las importaciones de salitre y por lo tanto Chile entra en una crisis económica bastante grande. Esa es una de las principales consecuencias de la Primera Guerra Mundial en Chile. Se afecta más que nada económicamente. ¿Sí? Ok, chiquillos, lo vamos a dejar hasta aquí entonces, porque ya nos pasamos de la hora. La próxima clase, si quedaron preguntas pendientes, las retomamos para que volvamos al tema y nos quede más claro. ¿Sí? Así que, chiquillos, yo me empiezo a despedir. Gracias por la participación, gracias por las preguntas, por los comentarios. Y la próxima semana, Alexander, vamos a ver ya periodo entre guerras, vamos a hablar de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y vamos a hablar de cómo se caracteriza ese periodo entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención.
todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.